Buenas tardes, muchachos. Vamos a ver el tema hoy de organogénesis y morfogénesis. Como hemos ido viendo, el desarrollo de un embrión pasa por diferentes etapas, tempranas, medianas y avanzadas. Hoy toca la etapa avanzada o las etapas avanzadas. Estas etapas avanzadas se dividen básicamente en dos: organogénesis y morfogénesis. Evidentemente, la definición está en el nombre de cada término. Organogénesis se refiere a cómo se van a ir formando los órganos a partir de las tres capas blastodérmicas que ya se formaron durante la gastrulación. Esto es, que si ya tenemos ectodermo, mesodermo y endodermo, vamos a ver que van a dar origen a diferentes derivados. Y pues, resultado de esto, se va dando la morfogénesis, que tiene que ver con el hecho de que el organismo en desarrollo va tomando forma o va desarrollándose de acuerdo a un plan corporal especie específico de la especie a la que pertenece. En ese sentido, entonces, tenemos organogénesis y morfogénesis. Y como lo habíamos visto antes, pues todo va avanzando desde la etapa de cigoto, mórula, blástula, gástrula, y ahora vamos a arrancar desde la etapa en la que se está desarrollando el sistema nervioso, particularmente el central, y más particularmente el tubo neural. Si estamos hablando de un tubo neural, entonces a esta etapa del desarrollo del embrión, ¿cómo le llamaríamos? Neurula. Entonces vamos a arrancar desde la etapa de neurula, es donde a partir de esta se van desarrollando los órganos y los sistemas. Se va dando la organogénesis y finalmente la morfogénesis. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar allá, por favor. Entonces, aquí tenemos un pequeño esquema que nos habla de la organogénesis y la morfogénesis y de los diferentes aparatos, sistemas, órganos y que se van a ir desarrollando a partir de las tres principales capas blastodérmicas. ¿Cuáles son? Ectodermo, mesodermo y endodermo. En este caso tenemos el ejemplo humano y decíamos que básicamente el ectodermo va a dar origen a sistema nervioso central y periférico, pero también a los derivados de la piel. Del mesodermo, que se desarrolla lo que va por debajo de la piel: huesos y músculo, cartílagos. Y a partir del endodermo, los derivados de los tubos. ¿Cuáles tubos? El respiratorio y el digestivo. ¿De acuerdo? Entonces arrancamos a partir de esta estructura. Esta es una estructura que conocemos con el nombre de neurula, y al proceso como tal pues se le conoce como neurulación, y arranca de la capa más externa, que es el ectodermo. ¿Se acuerdan que habíamos visto este esquema en algunas otras ocasiones? Estábamos viendo el epiblasto, que forma la línea primitiva, más avanzado del epiblasto con su línea primitiva. ¿Cuál era la importancia de la línea? Es por este sitio por donde van a ir ingresando las células derivadas del epiblasto. Entonces, una vez que ingresan, unas se van a ir hasta abajo y van a formar el endodermo, y las que se quedan en la parte media de esta estructura, de esta gástrula, van a formar el mesodermo, y las que se quedan acá arriba, que es el epiblasto mismo, todo es el epiblasto, decíamos, se sustituye a sí mismo y forma el ectodermo. Otra
otro acercamiento a esta estructura en tercera dimensión, donde vemos que a través de la línea primitiva están ingresando las diferentes poblaciones celulares. Entonces abajo se va a formar el endodermo, el mesodermo y el ectodermo al final. Este ectodermo es el que vamos a seguir en este momento, derivado del epiblasto. Lo mismo con colores, cuando ya están diferenciados. En amarillo el endodermo, en rojo o derivado del rojo todo el mesodermo, y en azul el epiblasto, que se sustituye a sí mismo y forma el ectodermo. Bueno, con eso en mente, fíjense, ahora tendríamos aquí al epiblasto, que empieza como a levantarse, y empieza a formar la placa neural. Se sigue levantando, empieza a formar una especie de tubo, y conforme se va como enrollando, forma esto que se conoce como surco neural. Surco neural. Y esta imagen que también ya conocían, ¿se acuerdan? Estas son colecciones de fotografías, estos no son esquemas, son imágenes reales. Entonces, si hacemos un corte transversal de esa misma estructura, de esa misma gástrula, vean que el epiblasto está aquí, y aquí está el surco primitivo. Empieza a levantarse en la parte del centro el epiblasto o ectodermo, y empieza a formar la placa neural, y al final estas alas en el centro se van a encontrar y van a formar el tubo neural. Entonces, estas tres estructuras son lo mismo, derivados del epiblasto, que más tarde va a ser la epidermis, y va a formar finalmente el tubo neural. Aquí está el tubo neural, y a esta imagen se le conoce como estereograma. Es una imagen que nos habla un poco del tiempo, pero también de un esquema en tercera dimensión. Y lo importante de destacar aquí es que un embrión en desarrollo tiene diferentes tasas de desarrollo embrionario. ¿A qué me refiero? A que la parte delantera del embrión va mucho más avanzado en su desarrollo que la parte posterior. Vean, en la parte posterior todavía tenemos el epiblasto y la línea primitiva, mientras que en las partes más anteriores tendríamos surcos neurales, crestas neurales, y a punto de formarse el tubo neural. Entonces, la tasa a la cual se va desarrollando todo el embrión es distinta. Es mucho más elevado el desarrollo que se va dando en la parte anterior. ¿Por qué? Porque urge formar el tubo neural para, a partir de ahí, empezar a formar los derivados neuronales y empezar a dirigir el resto del desarrollo. Y aquí esta imagen es un poco al revés. Aquí están los primeros estadios, más avanzado, más avanzado, más avanzado, más avanzado y más avanzado. Ajá. Si nosotros separamos simplemente del ectodermo neural la placa neural, aquí tendríamos el surco neural, las crestas neurales se empiezan a ir hacia el centro, pero hacia arriba, hasta que termina por cerrarse y formar un tubo neural. Entonces, si podemos separar solo esta placa, vamos a ver que es esta imagen. Entonces vamos a seguir solamente a la placa neural, al ectodermo, y a este ectodermo lo podemos separar en ectodermo de la placa neural, ectodermo de la cresta neural, y el resto sería epidermis. Todo esto, bueno, vean que se empieza a elevar y llega el momento en que se van a encontrar los dos pliegues en el centro, pero arriba, hasta que termina por formar un tubo. Antes de que esto suceda, se van diferenciando los diferentes tipos de ectodermo. Tenemos básicamente tres tipos de ectodermo.
el ectodermo de la placa neural, el ectodermo de la cresta neural en verde y la epidermis en azul. La placa neural va en gris. Entonces vean cómo las crestas neurales que están en la parte alta, aquí empiezan a quedar en el centro, en la parte media, y la epidermis en azul se va hacia arriba y abajo de las crestas neurales queda la placa neural y va a formar el tubo. Pero vean que lo que corresponde a las crestas en verde, las crestas se vuelven independientes y se individualizan y forman células que migran, que son estos puntitos en verde. Se repite el proceso en otro esquema. Entonces es lo mismo. El neuroectodermo queda en el centro, se va formando poco a poco las elevaciones hasta que se forma el tubo neural, las crestas neurales y la epidermis. Y vamos a ver entonces a partir de esto los derivados de estos tres tipos de ectodermo. ¿De acuerdo? Entonces ya fuimos diferenciando estos tres tipos de ectodermo. El de la epidermis, el de las crestas neurales, que son estos puntitos, y el tubo neural como tal. Y podemos, lo mismo, pero en otro tipo de, otro esquema con otros colores, una vista superior del mismo proceso y un corte transversal del mismo proceso, donde queda muy claro la placa neural en el centro, las futuras crestas neurales en verde y la epidermis en azul claro. Vean cómo se va elevando, pero tienden a juntarse en el centro, y un poquito antes de que se forme el tubo neural en azul fuerte, las crestas neurales en verde se individualizan y tienden a migrar, de tal manera que cuando termina por formarse todo el tubo neural, las células de las crestas neurales en verde van a migrar y la epidermis va a cubrir a todo la estructura, que básicamente va a ser la piel de un organismo. Y entonces, en un esquema más general, también un corte transversal, pero aquí tendríamos las tres capas blastodérmicas: ectodermo, mesodermo y endodermo, y al final aquí tendríamos el tubo neural, los mesodermos y el endodermo. ¿De acuerdo? Y entonces decíamos que vamos a ver los derivados de las tres capas de ectodermo. Entonces tendríamos al ectodermo, que da origen a la epidermis y se conoce como ectodermo superficial; al ectodermo, que da origen a las crestas neurales que se individualizan; y al ectodermo, que da origen al tubo neural. ¿De acuerdo? Y entonces vean qué interesante, porque da origen a un montón de estructuras. El ectodermo superficial va a dar origen, entre otras, a la epidermis, al pelo, a las uñas, a las glándulas sebáceas, al epitelio olfatorio, al epitelio de la boca, que a su vez da origen a la hipófisis anterior, que ya conocemos, al epitelio de las mejillas, y las crestas neurales a que dan origen al sistema nervioso periférico, y este da origen a las células de Schwann, a las células de la neuroglía, que son todas estas, y a los sistemas nervioso simpático y parasimpático. También las crestas neurales dan origen a médula adrenal, que aquí estaría el riñón, la glándula adrenal, aquí la hacemos más grande. Bueno, la médula de la glándula adrenal es derivado de las crestas neurales, ¿de acuerdo? Luego, también derivado de la cresta neural son los melanocitos. ¿Cuáles son estos? Los que le van a dar color a la piel. Derivados de la cresta neural también es el cartílago facial y la dentina del diente. Entonces, el diente, el macizo del diente, que es la dentina, es derivado de la cresta neural.
Ajá. Y por último, el tubo neural, ya que se cerró en el centro, da origen al cerebro, a la hipófisis neural. Acuérdense que tenemos una hipófisis anterior y posterior, y la neural es la posterior, derivado del tubo neural, la espina dorsal, que aquí vendría, y aquí, las neuronas motoras y la retina. Entonces, detengan la imagen y revísenla caso por caso. Son los derivados del ectodermo. Entonces, el ectodermo tiene 3 derivados, y estos 3 derivados tienen varios subderivados. Y aquí están solo algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Cuando se cierra el tubo neural, en la parte más anterior, se dice que se forman 3 vesículas primarias, y cada vesícula recibe un nombre: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, o también conocidos como cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Estas 3 primeras vesículas a su vez se subdividen y forman 5 vesículas secundarias. Entonces, el prosencéfalo se subdivide y forma el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo se queda como tal, como mesencéfalo, y el rombencéfalo se subdivide en metencéfalo y mielencéfalo. Ahora, el telencéfalo da origen, todas estas son muy importantes, estas vesículas, porque a su vez también tienen derivados. El telencéfalo tiene como derivados los lóbulos olfatorios, el hipocampo y el cerebro. El mesencéfalo da origen al cerebro conocido como cerebro medio, y el metencéfalo va a dar origen al cerebelo y al puente cerebelar, y el mielencéfalo a la médula. Y la médula, si se dan cuenta, aquí está abierta porque conecta con la espina, que va a recorrer antero-posteriormente a un organismo. Lo mismo en diferentes colores: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. O sea, las 3 vesículas primarias, que a su vez dan origen a 5 vesículas secundarias, y así lo veríamos de lado, ya no de frente. Y vean qué imagen tan interesante. El tubo, antes de que se cierre la parte anterior y posterior, porque tiene que cerrarse, así más o menos, cuando ya se cierra, de acuerdo a la edad del organismo, es que este es el tubo. Aquí estaría el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Cómo se va complicando, se va modificando, hasta que un recién nacido nace ya con el cerebro formado, el cerebelo y la espina. Y pues, comparativamente hablando, entonces, cómo se forman los cerebros y los diferentes derivados del mismo, del tubo neural, en los diferentes organismos, en los diferentes vertebrados. Micrografías reales. Este es el caso del pollo, donde vemos las 3 capas, las 3 vesículas primarias. Aquí sería el prosencéfalo, el rombencéfalo y el mielencéfalo. Una vista lateral, se empiezan a formar las vesículas, donde se van a formar las vesículas ópticas, las olfatorias, y aquí estarían formándose entonces el tubo neural y sus derivados, ¿de acuerdo? Más de cerca, las vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo y metencéfalo, y cómo se continúa con el tubo a lo largo de todo el organismo. Entonces, aquí tenemos
la placa neural antes de que se cierre y forme propiamente un tubo. Entonces, la última parte en cerrarse son los extremos, el extremo más anterior y el extremo más posterior. Y estos extremos, antes de cerrarse, forman esto: el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Es importantísimo que los neuroporos se cierren y formen todo un tubo. ¿Por qué? Porque en caso de que no se cierre, hay anomalías. Cuando no se cierra el neuroporo anterior, tenemos el caso de organismos que nacen descerebrados, sin cerebro. Son problemas con el cierre del neuroporo anterior y problemas con el cierre del neuroporo posterior, y a esto se le conoce como espina bífida. Son defectos del cierre del tubo neural. Y por último, de esta parte es importante decir que entonces tiene que ir cerrándose el tubo, porque en caso de que no se cierre, de que haya anomalías, esto es, que las moléculas de adhesión, las N-caderinas y las E-caderinas, no estén presentes o no estén funcionando, no se cierra el tubo y trae defectos al nacimiento muy importantes, que pueden ser leves o que pueden ser inviables con la vida. Y es por eso que a las mujeres en particular se les recomienda que tomen en periodos de embarazo el ácido fólico, porque induce el cierre del tubo neural. Vamos a ver ahora los derivados mesodérmicos, la capa que queda en medio de una gástrula. Esta. Entonces están ingresando, algunas células irán hasta la parte más delantera, otras irán hacia adelante pero hacia los lados, otras laterales y otras se quedan en la parte de atrás. Tienen que ir rellenando el espacio y van formando este mesodermo, de ahí el nombre, que se queda en la parte media. Y si queda en la parte media, que sería esto, ¿verdad? A su vez va a formar todo lo que está en el interior, por debajo de la piel, por debajo del ectodermo. ¿Qué queda por debajo de la piel? Pues los tejidos como músculos y huesos. La misma imagen, aquí ya podemos distinguir las tres capas blastodérmicas: el ectodermo, que va a formar la epidermis, el mesodermo y los tipos de mesodermo que ya vimos, y abajo el endodermo. Imágenes reales. Y bueno, un esquemita. Aquí está el tubo neural, estos son ectodérmicos, pero todo en rojo y rosa son mesodermo. Vamos a ver los derivados de eso, del mesodermo. Entonces, el que se queda en medio, el mesodermo, forma el cordamesodermo y su derivado sería la notocorda, ¿de acuerdo? Que es el paraxial, tiene como origen al mesodermo de la cabeza y los somitas. Y los somitas son una maravilla porque a su vez dan origen a muchísimas cosas. Por ejemplo, a la dermis, a los músculos, al cartílago, a los tendones y a las células endoteliales. Luego tenemos el intermedio. El intermedio, que es el que más hemos visto, da origen al riñón y a las gónadas y a sus conductos. Y por último, el mesodermo de la placa lateral, que da origen al sistema circulatorio, pero es la sangre y las células sanguíneas y la cavidad. ¿Por qué? Porque se acuerdan que aquí se separa el mesodermo de la placa lateral y va a formar el celoma y parte del mesodermo extraembrionario. Y entonces aquí les hago un resumen de los derivados mesodérmicos. Tenemos mesodermo de la región central del tronco, que es el cordamesodermo, da origen a la notocorda. El mesodermo de la placa precordal,
al mesodermo de la cabeza, tejido conjuntivo y musculatura facial. El mesodermo paraxial o somítico a los somítas, que estos a su vez darán origen a huesos, músculo, cartílago y dermis. El mesodermo intermedio, ya lo hemos visto mucho al sistema urogenital, que entra aquí los riñones, las gónadas y sus conductos, y la corteza de la glándula adrenal. Y por último, el mesodermo de la placa lateral da origen al corazón, a los vasos sanguíneos, células sanguíneas, recubrimiento de las cavidades corporales, miembros superiores e inferiores, brazos y piernas, y las membranas extraembrionarias. Y algunos ejemplos del cordamesodermo: la notocorda, de la placa precordal, los músculos y los cartílagos faciales, del mesodermo paraxial o somítico, básicamente todo el hueso, músculo y la dermis, está por debajo de la epidermis, y los tendones. Del mesodermo intermedio, riñones y sus conductos, las gónadas y sus conductos, también las glándulas, de la glándula adrenal, la médula. Y el mesodermo de la placa lateral, corazón, sistema circulatorio, músculos y huesos de los miembros anteriores y posteriores, todos los derivados de las células sanguíneas y algunos tejidos extraembrionarios. Por último, los derivados endodérmicos, la placa, la capa unicelular que queda hasta abajo, de color amarillo, ¿recuerdan? Entonces el endodermo tiene dos grandes funciones. En primer lugar, inducir la formación de órganos mesodérmicos, como la notocorda. Entonces es importante que esté antes que la notocorda el endodermo, porque induce su formación, pero también induce formación de corazón y vasos sanguíneos. Y por otro lado, formar la capa epitelial que recubre los dos tipos de tubos de vertebrados. ¿Cuáles tubos? El digestivo y el respiratorio. Entonces no pierdan de vista esto. Estos dos tubos son derivados endodérmicos: el digestivo y el respiratorio. Este digestivo, por brotes, va a formar el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Y el tubo respiratorio va a formar, el tubo respiratorio se forma como un crecimiento externo y secundario del digestivo. Entonces, el respiratorio es un derivado a su vez del digestivo. Se bifurca y va a formar los dos pulmones. Y como son unicapas celulares, tienen muchas funciones. Por ejemplo, el intercambio gaseoso, digestión de alimentos, absorción de nutrientes, homeostasis de la glucosa, desintoxicación fisiológica y coagulación de la sangre. Y entonces, si se acuerdan, aquí estaría, miren, un esquema donde tenemos la cavidad amniótica y la vesícula vitelina, y en medio queda ectodermo, mesodermo y endodermo en amarillo. El endodermo, que es el que estamos siguiendo, empieza, acuérdense que el embrión lleva a cabo dos flexiones: una lateral, que va a tender a ahorcar esta estructura, y una anteroposterior, que induce que el embrión tome la forma fetal. Y entonces vean cómo el endodermo se va estrechando aquí, y si seguimos el esquema, el endodermo se sigue estrechando aquí porque el embrión se sigue flexionando de manera lateral hasta que termina por ahorcarlo, por separarlo, y forma que es el intestino primitivo o arquenterón, y está recorriendo toda la estructura anteroposteriormente, ¿de acuerdo? Y vean cómo aquí se está formando la cavidad, o sea, el celoma, y en el centro del celoma queda el tubo digestivo primitivo. Este tubo primitivo, si lo vemos ahora de manera más bien lateral, vamos a ver que esta es la vesícula vitelina, la cavidad amniótica, el embrión como tal en el centro. Entonces, en amarillo estaría el tubo digestivo. Un tubo digestivo primitivo o muy temprano tiene un intestino anterior, medio y posterior, ¿de acuerdo?
estos llamados intestino anterior, medio y posterior, a su vez tiene derivados. ¿Qué se deriva del intestino anterior? La boca, la faringe, el sistema respiratorio y el digestivo, el esófago y el estómago, lo mismo que la tiroides, el timo, la tráquea, los pulmones, el hígado. Del intestino medio se deriva el duodeno, el yeyuno, el ileón, y del intestino posterior, pues el intestino grueso, y a su vez de este se derivan el ciego, el colon, el recto y el ano, y un embriocito en diferentes momentos de desarrollo del endodermo, y que está formando tanto el digestivo como el respiratorio. Se sigue desarrollando el embrión, se sigue desarrollando el sistema digestivo, de manera que al nacimiento y un adulto debe tener esta apariencia, y vean cómo, si este es el digestivo, por brotes se empiezan a formar como derivado del digestivo el respiratorio. Entonces aquí están las yemas de los pulmones. Se derivan del digestivo los pulmones, son tubos. Y aquí estaría el digestivo, el respiratorio al nacimiento y el de un adulto. Y entonces llegamos al final, donde vemos que todos los vertebrados van pasando por los mismos estadios, y entonces, dependiendo de la información genética que tengan, van a ir formando organogénesis prácticamente la misma. La diferencia es la morfogénesis, de tal manera que al nacimiento, por morfogénesis, pues nacen con diferentes aspectos. ¿De acuerdo? El caso del humano, cómo se va desarrollando en diferentes semanas. Y entonces, este esquema, ¿de qué nos habla? El cigoto, cuando se divide en dos células y forma dos blastómeros, 4, 8, 16, 32, pasamos por mórula, gástrula. Las gástrulas las tenemos temprana, media y avanzada, que pasa a formar una neurula, temprana, media y avanzada, y termina la embriogénesis. ¿Y qué le queda al organismo? Ganar talla, volumen, y llegar al momento del nacimiento. Entonces la embriogénesis solamente es una parte de todo el desarrollo de un organismo, ¿de acuerdo? Y por ejemplificar, entonces ya nació, y ¿qué le queda a este organismo? Crecer y volver a reproducirse y llevar a cabo el ciclo reproductivo una y otra vez, dejando descendencia. Y claro, volvemos a este esquema que alguna vez ya lo vimos, que es lo mismo, el ciclo reproductor, pero de otro vertebrado, en este caso de una rana. Entonces tenemos la morfogénesis, la embriogénesis, el estadio adulto que produce gametos y que puede volver a empezar de nuevo. Con esto acabamos, muchachos. Morfogénesis y organogénesis y morfogénesis. Nos vemos más adelante. Gracias.